A veces parece que todo ocurre simplemente así, por casualidad, sin razón, pero hay momentos en los que una voz interior susurra de repente: detente, mira atrás, no vayas allí, y en esos segundos todo dentro de uno se congela. No es miedo, ni pánico, es como si alguien cercano, invisible pero muy querido, intentara protegernos del peligro. George tuvo exactamente ese sentimiento aquella noche cuando se preparaba para salir a pasear. Vivía solo. Su esposa había fallecido hace varios años y ahora cada noche caminaba por el mismo sendero en el parque cerca de su casa. Pero ese día, ya de pie en la puerta, de repente sintió un fuerte deseo de no ir, como si alguien le estuviera sosteniendo suavemente del hombro. George prestó atención a ese sentimiento y se quedó en casa. Más tarde supo que en ese momento cercano había ocurrido un incidente en el que podría haber estado involucrado. No sabía cómo explicarlo, pero estaba seguro. Era ella, su Susan. Ruth, una viuda con 3 hijos adultos, recordaba a menudo a su hijo menor. Había partido demasiado pronto, y el dolor de la pérdida aún resonaba como peso en su pecho. Pero un día, cuando su nieta se enfermó gravemente, Ruth se despertó en medio de la noche, entre lágrimas. Soñó que su hijo estaba de pie, junto a la cama de la niña, y simplemente miraba, con calma pero atento. Por la mañana, Ruth insistió en que su hija llevara urgentemente a la pequeña al médico. Los médicos dijeron que habían llegado a tiempo. Si hubieran tardado solo un día, todo podría haber terminado en tragedia. Fue entonces que Ruth pensó por primera vez. Quizás su hijo realmente estaba cerca, advirtiendo como podía. Muchas personas, especialmente las mayores, recuerdan casos así. No les gusta hablar de ello en voz alta. Temen parecer ridículos o ingenuos, pero en el fondo saben, fue algo real. Los ancianos a menudo notan tales señales porque viven en silencio. No tienen prisa, no ahogan su voz interior con el ruido de las noticias y la agitación. Tienen espacio para sentir, y quizás por eso son más sensibles cuando alguien de los que se han ido envía un mensaje. Una mujer llamada Eleanor, que trabajó como bibliotecaria casi 40 años, contó cómo una noche, antes de dormir, recordó de repente a una amiga de la infancia, no solo como un recuerdo, sino con la sensación de que iba a entrar en la habitación en cualquier momento. Eleanor dejó el libro, salió a la cocina y en ese momento sonó la sirena de los bomberos en la calle. Se había incendiado una casa vecina. Resultó que un cortocircuito había comenzado en el cableado que pasaba justo debajo de su dormitorio. Esa noche pensó, si hubiera permanecido en la cama con el libro, podría no haber despertado. Tales historias no son raras. Algunos las consideran coincidencias, otros el trabajo del subconsciente. Pero cada vez más personas comienzan a preguntarse, ¿quizás las almas de los que amamos realmente están cerca? Quizás nos observan, se preocupan, y cuando es necesario, susurran las palabras de salvación a nuestro oído. Cuanto más piensa una persona sobre lo que sucede después de la muerte, más a menudo surge la pregunta, ¿la conexión con los seres queridos se interrumpe para siempre? ¿O, por el contrario, continúa existiendo en algún otro nivel? Especialmente en momentos difíciles de la vida, cuando algo inquieta o amenaza, surge la sensación de que alguien invisible observa y está listo para ayudar. En esos momentos, nace la pregunta de la que cada vez se habla más, no solo en círculos espirituales, sino también en familias comunes. ¿Pueden las almas de los muertos advertirnos sobre el peligro? No es solo una bonita idea que consuela a aquellos que han perdido a un ser querido.
Es una verdadera necesidad interna entender que no todo termina, que el amor es más fuerte que el tiempo e incluso que la muerte. Las personas cuentan cómo en momentos inesperados se apoderaba de ellas una extraña sensación de inquietud, como si alguien tirara de su manga, pidiéndoles que tuvieran cuidado. La mayoría de las veces, tales señales llegan antes de algún evento, un accidente, una enfermedad, un desgraciado incidente. A veces ocurre a través de sueños, otras veces a través de sensaciones que no se pueden explicar lógicamente. Un ex bombero llamado Tom relató cómo una vez sintió una inquietud inexplicable cuando su nieta se preparaba para ir a una excursión. No era dado a la mística, pero ese día todo le parecía extraño. El autobús, el clima, incluso el conductor le preocupaba. Insistió para que la niña se quedara en casa, aunque ella se ofendió mucho. En el viaje, el autobús tuvo un accidente. Tom recordó muchas veces ese incidente y confesó que sintió era una señal. ¿De quién? No lo sabía, pero sentía que era alguien que lo amaba y se preocupaba por él. La pregunta sigue abierta. ¿Cómo las almas envían tales señales? ¿Por qué algunos logran escucharlas y otros ni siquiera se dan cuenta? Todo se reduce a que tales signos requieren atención especial y sensibilidad interior. No son palabras ruidosas, ni imágenes brillantes, sino más bien una suave brisa, un pensamiento, un sentimiento, una premonición. Es fácil pasarlas por alto si se vive con prisa, si no se cree que la ayuda puede llegar invisiblemente, en silencio, como el suave susurro de una corriente de aire en la quietud. Los practicantes espirituales, psicólogos e incluso algunos científicos hablan cada vez más de que la conexión entre los vivos y los muertos no es un mito, es una forma especial de contacto que no funciona según las leyes de la lógica habitual, sino según los principios del alma. Y si una persona está dispuesta a hacerse la pregunta, ¿puedo ser advertido?, significa que ya está medio lista para escuchar la respuesta. Las almas que han dejado este mundo no siempre pueden hablar con palabras, pero encuentran la manera de llegar al corazón. Lo único que importa es estar listos para escuchar. La premonición es una palabra que a menudo se subestima, pero es precisamente ella la que se convierte en ese delicado puente entre el mundo de los vivos y el de los fallecidos. La gente suele confiar en la lógica, el análisis, el sentido común, y cuando en su cabeza suena una voz interna que dice, no vayas allí, muchos simplemente la desestiman. Y es un error, porque es a través de tales sensaciones que las almas de los seres queridos pueden intentar advertirnos. No es una llamada fuerte, ni una visión en la noche, es una inquietud que no se puede explicar, como si algo dentro de uno se detuviera, la respiración se alterara y el corazón indicara, es necesario parar. Peter, un jubilado de Ohio, una vez planeó ir a la ciudad por negocios. El día era común, nada presagiaba problemas, pero unos minutos antes de salir, de repente sintió una extraña agitación. Sus manos se enfriaron y en su pecho apareció una sensación de inquietud. Peter no encontró una explicación razonable para esto, pero pospuso su viaje. Ese día, en la carretera por la que debía ir, hubo un gran accidente. Más tarde, Peter le confesó a su hija, no sabía por qué se quedó en casa, pero sentía que alguien lo había detenido. Estas señales internas a menudo se manifiestan especialmente en las personas mayores, quizás porque con la edad el ruido excesivo desaparece, disminuye el número de factores distractores y se presenta la posibilidad de escuchar no solo el mundo exterior,
sino también el interior. Cuando una persona está tranquila, cuando vive más con sentimientos que con prisa, es en ese momento que se vuelve especialmente sensible a las manifestaciones invisibles de cuidado. Esto no se manifiesta solo como inquietud. A veces es un ligero mareo, pesadez en las piernas, una sensación de que el aire se ha vuelto más denso. Todo esto podría atribuirse a problemas de salud, pero si esas sensaciones surgen repentinamente y sin razón, vale la pena prestar atención. Ana, una profesora jubilada, contó que una vez sintió que alguien la estaba mirando. Estaba sentada en la veranda, tomando té, cuando de repente sintió una fuerte inquietud. No era solo ansiedad, era una comprensión clara. Había algo mal con su hermano. Inmediatamente lo llamó, y resultó que se había caído en casa y no podía levantarse. Ana llamó a la ambulancia a tiempo. Más tarde dijo, no sé quién me lo sugirió, pero estoy segura de que alguien de mis seres queridos, que ya no está con nosotros, estuvo presente en ese momento. A menudo percibimos tales señales como coincidencias, pero si nos fijamos, llegan exactamente en esos momentos cuando realmente necesitamos protección. Las almas que han dejado este mundo no tienen cuerpo, no pueden tomar la mano, pero pueden tocar el corazón, pueden evocarnos ese sentimiento que salva. Lo más importante es aprender a no ahogar esa sensación, porque tal vez en ese momento alguien querido que ya no está junto a nosotros intenta nuevamente protegernos del peligro. Algunas señales son tan claras y excepcionales que simplemente no se pueden ignorar. Esto ocurre especialmente a menudo en sueños. Las personas ven a sus seres queridos que han partido con tanta claridad, como si nunca hubieran muerto. No vienen solo para estar de pie a un lado, sino para decir algo importante, advertir, llamar la atención. A veces parece extraño, pero al despertar, la persona ya sabe con certeza, no fue solo un sueño, fue un mensaje. Así le sucedió a Henry, un ex mecánico, que sufrió la pérdida de su esposa hace 15 años. Rara vez la recordaba, porque el dolor era demasiado intenso, pero una noche ella vino a él en un sueño. Estaba de pie en el umbral de la puerta y decía, no vayas mañana, quédate en casa. Henry despertó empapado en sudor. Necesitaba ir a una reunión con amigos en la ciudad vecina y al principio decidió no prestar atención al sueño, pero la sensación no lo dejaba. Se quedó. En la carretera por la que debía ir, ese día hubo un grave accidente con heridos. Henry se sentó junto a la ventana, tomó café y murmuró, gracias, querida. Sabía que era ella. A veces las almas encuentran otras maneras de enviar una señal. Alguien siente un fuerte perfume que ya no existe en la casa. Alguien de repente ve cómo una pluma cae suavemente justo sobre sus rodillas en un lugar cerrado. O alguien escucha una voz. No es evidente, sino interna, como un pensamiento que no pertenece a la persona misma. Puede ser una sola palabra. Para, mira, atrás. Y eso es suficiente para cambiar el rumbo, cerrar la puerta, salir antes de lo habitual. Una mujer llamada Maggie escuchó una música que sonó en el funeral de su madre, aunque la radio estaba apagada. No le dio importancia, pero cuando al día siguiente fue al médico, resultó que su examen le salvó la vida. Se descubrió una etapa inicial de una enfermedad que podía curarse. Maggie no tenía dudas. Fue su madre quien vino a advertirle. Estas señales no siempre son algo espectacular. A veces, el alma puede simplemente aparecer a través de un animal, un pájaro, incluso una luz en la habitación. Hay casos en los que la lámpara comienza a parpadear precisamente
En esos momentos en que la persona recuerda al difunto o una canción favorita se enciende de repente. Estos momentos parecen casuales, pero para aquellos que han experimentado una pérdida, se convierten en algo muy personal e importante, y no se trata de misticismo, sino de la sensación de que no estás solo, que alguien que te amó en vida sigue amándote ahora. No puede abrazarte, no puede hablar en voz alta, pero puede enviar una señal a través de un sueño, a través de un olor, a través de la música, a través de la voz interna. Lo importante es estar abierto a ello, porque las almas encuentran el camino, siempre. Muchos lo llaman coincidencias. Dicen que simplemente las circunstancias se alinearon, que no hay nada inusual. Pero, ¿acaso hay algo que suceda así, simplemente, cuando alguien se encuentra accidentalmente en el lugar correcto, en el momento correcto? ¿Conoce a quien le salva la vida o le advierte del peligro? Hay más historias de las que parece. A primera vista, no están relacionadas con algo sobrenatural, pero se siente algo más, como si alguien superior dirigiera los eventos, empujando suavemente, pero con precisión. Linda, una mujer jubilada de Arkansas, a menudo recordaba una casualidad que no podía explicar de otra manera que como una intervención externa. Se preparaba para salir a la tienda, pero no podía encontrar las llaves. Revolvió toda la casa, se enojó, perdió la paciencia, pero las llaves parecían haberse evaporado. Finalmente, decidió dar un paseo al parque cercano para calmarse, y allí, en un banco, se encontró con un viejo amigo al que no había visto en más de 20 años. Resultó que era médico, y al mirarla, inmediatamente comprendió que algo no estaba bien. Una semana después, le diagnosticaron una enfermedad y comenzó el tratamiento. Los médicos dijeron que había llegado a tiempo, y las llaves estaban en el lugar más obvio, justo en la estantería de la entrada, solo que parecía que alguien las había guardado para que ella tomara un camino diferente. Lo mismo ocurre con las personas que se retrasan un minuto, y eso les salva la vida. O, por el contrario, se van repentinamente antes, evitando el peligro. Thomas, un conductor de autobús escolar, contó cómo una vez sintió que debía cambiar su ruta habitual. No podía explicarlo, simplemente sintió que debía girar antes. En su camino habitual, más tarde se produjo un deslizamiento que podría haber llevado a una tragedia. No se lo dijo a nadie, pero en el fondo sabía, era su madre fallecida. De repente recordó sus palabras de la infancia. Si el corazón habla, escucha, incluso si la mente no entiende. Tales coincidencias a veces conducen a encuentros inesperados que cambian toda la vida. A veces es solo una frase de un extraño, escuchada en una tienda, que de repente resuelve un conflicto interno, o un libro que cae accidentalmente de un estante, que resulta ser la respuesta a una pregunta que ha atormentado durante mucho tiempo. Las personas que han sufrido una pérdida cuentan que en tales momentos sienten, alguien cercano sonríe, silenciosamente, con calma, sugerir, guiar. El mundo está organizado de manera más compleja de lo que parece. No todo se puede medir con instrumentos y explicar científicamente, pero si el corazón siente que no es solo una coincidencia, significa que realmente fue una señal, cuidado invisible, apoyo que llegó en el momento más necesario. Quizás ese sea el modo en que las almas de los seres queridos nos recuerdan: estoy aquí, estoy cerca, no te abandono. Muchas personas se preguntan por qué algunos sienten señales de sus seres queridos, fallecidos, mientras que otros no. ¿Por qué alguien afirma con certeza que su abuela fallecida vino en un sueño
y advirtió, mientras que otros solo se encogen de hombros. No siento nada. La respuesta no siempre está en la superficie, pero a menudo está relacionada con el estado interno de la persona. Las almas pueden enviar señales, pero solo quienes están listos pueden escucharlas. Y no se trata de fe o religiosidad, sino de sensibilidad, de la habilidad de escuchar y notar. Algunas personas desde la infancia son receptivas a las sensaciones sutiles, notan cuando la atmósfera en la habitación cambia, sienten el estado de otra persona sin palabras, reaccionan a los sueños como si fueran mensajes reales. Esto no significa que sean especiales, simplemente no han dejado de escuchar a sí mismos. Y con la edad, especialmente después de las pérdidas, esta sensibilidad puede intensificarse. El corazón se abre y entonces incluso una leve pista del alma de un ser querido se vuelve comprensible. Así le sucedió a Sam. Siempre había sido escéptico. Pensaba que después de la muerte había silencio y vacío. Pero cuando su madre falleció, experimentó un dolor inmenso. Pasaron los años, el dolor se aplacó, pero el vacío permaneció. Y un día se despertó en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en la habitación. No vio la figura, no oyó voces, pero sintió calor. Luego, un mensaje claro emergió en su mente. Cuida de ti. No sabía de dónde venía. Simplemente se levantó, se sentó al borde de la cama y lloró, como un niño. Fue la primera vez en muchos años que sintió. Ella estaba cerca. No era una fantasía, no era un recuerdo, era una presencia real y viva. La disposición para escuchar llega cuando una persona deja de apresurarse, cuando se permite detenerse, contemplar el atardecer, escuchar el viento, notar cómo huele el aire por la mañana. Las almas hablan el lenguaje del silencio. Les resulta difícil atravesar ruidos de televisores, preocupaciones infinitas y la agitación cotidiana. Pero cuando una persona se vuelve más silenciosa por dentro, comienza a sentir mucho más. A veces, la ausencia de señales también es una señal. Puede que el alma sepa que puedes manejarte sin indicaciones. Estás cerca, pero guarda silencio porque confía en tu fuerza. O a veces, una persona simplemente no está lista para escuchar. Dentro hay demasiado rencor, miedo, desconfianza. Pero incluso en esos casos, las almas no se van. Esperan, observan, y cuando estés listo, definitivamente se manifestarán. La apertura no es debilidad, sino una forma especial de fortaleza. Es confianza en el mundo, en uno mismo, en aquellos que se han ido. Es estar dispuesto a decir, no entiendo todo, pero siento. Y es entonces cuando ocurre ese milagro, el alma encuentra el camino y la persona la oportunidad de escuchar. Muchos se preguntan, ¿cómo aprender a notar estas señales? ¿Qué hacer para no perder una advertencia importante del alma de un ser querido? La respuesta no es tan complicada como parece. Todo comienza con lo simple, con la disposición interna a aceptar que esto es posible. Mientras la persona no permita siquiera la idea de que los muertos pueden estar cerca y de algún modo influir en nuestra vida, seguirá sorda a su presencia. Pero basta con abrir un poco esa puerta para que empiecen a ocurrir cosas que antes parecían coincidencias. Lo primero que es importante aprender es detenerse, en el sentido más literal, simplemente hacer pausas en la agitación cotidiana, sentarse en silencio, apagar la televisión, dejar el teléfono a un lado. En esos momentos, el alma descansa del ruido y se vuelve más fácil sentir que hay alguien cerca. No es necesario ver o escuchar,
Basta con captar un cambio en el estado de ánimo, una sensación de que la habitación parece haber cambiado. Eso ya puede ser una señal. Lo segundo, atención a los sueños. A menudo, precisamente en sueños, las almas vienen a advertir o apoyar. Es importante no desestimar tales sueños, sino anotarlos, incluso si parecen extraños. A veces, el significado no llega de inmediato, pero si te despiertas con una sensación clara de que necesitas hacer algo, o por el contrario, renunciar a algo, vale la pena prestar atención. Esos mensajes rara vez son casuales. Lo tercero, observar símbolos recurrentes. Por ejemplo, si constantemente aparece el mismo nombre, canción, palabra, olor, puede ser una forma de captar la atención. Si varias veces seguidas escuchaste en la radio tu melodía favorita de un ser querido fallecido, tal vez no sea solo una coincidencia, especialmente si esto sucede en un momento inquietante o importante para ti. También es muy importante desarrollar agradecimiento interno. Puede sonar simple, pero la gratitud es uno de los canales más poderosos de conexión entre las almas. Agradecer mentalmente a la persona fallecida por haber estado en tu vida, por los recuerdos, por el amor, ya es una forma de establecer contacto. Y cuanto más sincera sea esa gratitud, más fuerte se vuelve la sensación de que no estás solo. Finalmente, debes aprender a confiar en tus sentimientos, incluso si la mente dice, esto es tontería, y el corazón dice, escucha, es mejor confiar en el corazón, porque las advertencias del alma no son lógica, sino sensación. Es un pensamiento repentino, como si viniera de afuera. Es un miedo súbito, cuando todo parece tranquilo. Es el deseo de hacer algo distinto a lo habitual. Y si se aborda con atención, con cuidado, y no se espanta con burlas, se puede aprender no solo a notar tales señales, sino también a aceptarlas como verdadera ayuda. Las almas no pueden protegernos físicamente, pero pueden guiar, sugerir, detenernos. Y si estamos preparados para ello, si escuchamos no solo con los oídos, sino también con el corazón, la posibilidad de oír esas sugerencias aumenta exponencialmente. En la vida de cada persona hay momentos en que solo se desea escuchar. No estás solo. Especialmente, es importante en tiempos difíciles, pérdidas, inquietudes, dudas. Y es entonces cuando se recuerdan a aquellos que ya no están cerca, quienes alguna vez sostuvieron la mano, quienes sonrieron, quienes sabían cómo consolar con una sola mirada. Estos recuerdos son cálidos, pero a menudo ocultan una tristeza. Se quiere creer que todo esto no ha desaparecido, no se ha disuelto en el pasado, que el alma de un ser querido continúa existiendo y tal vez aún está cerca. Esa sensación da fuerza, no solo consuela, ayuda a vivir. Muchos que han experimentado una pérdida dicen que sienten el apoyo precisamente en los momentos más difíciles. De repente aparece la calma, a pesar de la inquietud. De repente llega la solución necesaria, a pesar de la confusión. No es un milagro ruidoso, es el silencio en el que se siente la presencia de alguien, un calor, como si estuviera sentado al lado quien se extraña tanto, y en ese momento se hace claro, el amor no muere, simplemente cambia de forma. Hay días en que parece que todo se desmorona, que no hay con quien compartir, que nadie entiende, y todo el mundo parece haber dado la espalda. Pero de repente, de la nada, llega la sensación de que alguien te observa desde el cielo y te dice suavemente, lo lograrás. No es imaginación, es conexión. Las almas de los seres queridos que han partido no desaparecen sin dejar rastro. Permanecen, en el aire, en el rayo de sol,
en el olor de un pastel que mamá solía hornear. Están cerca, solo que ya no en el cuerpo, sino en su verdadera forma espiritual. Su cuidado puede ser imperceptible, pero es real. A veces es un encuentro casual, una palabra necesaria de un extraño, una fotografía encontrada en un cajón, una lágrima en la mejilla sin razón. Todo esto son recordatorios, señales, apoyo. Y si abres tu corazón, puedes sentir, sí, Él está aquí, ella está aquí, ellos están conmigo. Y en este conocimiento aparece una fuerza tranquila, esa que ayuda a atravesar el miedo, a sobrellevar la pérdida, a aceptar los cambios. Las personas mayores sienten esto de manera especialmente aguda, quizás porque mucho ya ha quedado atrás, y el alma se acerca a ese umbral donde comienza algo distinto. No temen hablar de sentir la presencia de un cónyuge o un padre fallecido. Para ellos no es misticismo, sino parte de la vida, silenciosa, profunda, real. Y si de repente, en un momento difícil, sientes que alguien está cerca, no rechaces esa sensación. Agradece, dile en silencio, sé que estás cerca, gracias. Estas simples palabras pueden convertirse en un puente entre mundos, porque no hay nada más poderoso que el amor que no termina con la muerte. Y en esto, el mayor apoyo. No estás solo, nunca, siempre están contigo, aquellos que te amaron con todo su corazón. Gracias por ver este video hasta el final. Nos importa mucho tu atención, tu apoyo y tus historias. Si este tema resonó contigo, por favor, suscríbete al canal para no perderte nuevos episodios. Y en los comentarios comparte, ¿hubo momentos en tu vida en que sentiste que tus seres queridos, que se fueron, intentaban advertirte o apoyarte? Leemos cada mensaje. Tu experiencia puede ayudar a otros a sentir que no están solos.